El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe. En esta tierra de realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC, Unión Europea, para avanzar en temas especiales como la integración y la cooperación, defendiendo la vida y haciendo posible un futuro sostenible y próspero. Bienvenidos a Santa Marta, al reencuentro en el corazón del mundo. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hola, qué gusto encontrarnos a esta hora a través del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República en esta emisión especial Agenda Internacional Arabia Saudita. El presidente Gustavo Petro desarrolló una agenda oficial de trabajo con objetivos estratégicos, como por ejemplo la diversificación de las relaciones exteriores, la atracción de inversión y cooperación económica, la transición energética, la sostenibilidad y la proyección internacional del país. En los próximos minutos estaremos analizando cada uno de estos temas y su relevancia para los colombianos y las colombianas. Natalia, un gusto encontrarnos en este espacio, saludarte también y por supuesto darle la bienvenida a nuestro analista internacional, Mario Urueña. Zahira, un cordial saludo para usted, para todos los televidentes y por supuesto también para nuestro analista que nos acompaña el día de hoy, Mario Urueña, en esta agenda internacional del presidente Gustavo Petro en Arabia Saudita, que sin duda alguna ha dejado importantes acuerdos e inversiones que benefician a la humanidad. Natalia, uno de los puntos más destacados de esta agenda fue el encuentro del presidente Gustavo Petro con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. ¿Cuáles fueron esas principales conclusiones de esta reunión bilateral? Pues, Zahira, fue una reunión clave que abre grandes oportunidades de inversión para Colombia. Más allá del café y el cacao, por ejemplo, se abordó la posibilidad de establecer una nueva ruta aérea entre Bogotá y Riad. Y además, el presidente Gustavo Petro invitó a Arabia Saudita a mediar en el conflicto diplomático que se vive actualmente entre América Latina y Estados Unidos. Bueno, Natalia y Mario, ahora sí comencemos con lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de este encuentro entre el presidente Petro y el príncipe heredero Mohammed bin Salman en el fortalecimiento principalmente pues, de las relaciones entre Colombia y el mundo árabe? Zahira, Natalia, muy buenos días a la teleaudiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una visita de muy alto nivel. No suele ser muy usual que no solo el príncipe heredero, como es bin Salman, sino también el que ejerce labores de primer ministro sea el que reciba a un jefe de Estado, sobre todo de un país latinoamericano. Recordemos que el presidente Petro pues, ha dicho que es casi inédita esta visita y esta recepción. Es una visita que tiene dos dimensiones, claro, desde un marco central que es la diversificación de relaciones exteriores de este gobierno de Colombia, que decide salirse un poquito de la órbita de Estados Unidos o de los aliados tradicionales como Europa y que desea buscar nuevas oportunidades en países como africanos, de Medio Oriente, como en este caso, o asiáticos, y que tiene esta doble connotación, una connotación meramente económica, obviamente el derecho de la inversión, de la diversificación de exportaciones, precisamente como decía Natalia, del café y el cacao, pero mucho más hacia diferentes rubros de la agroexportación, y también tiene un componente político en la medida en que Arabia Saudita es un líder regional que podría perfectamente mediar entre lo que ocurre en este momento entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno de Colombia y de otros de América Latina. Mario, se suele asociar a los países del Oriente con el petróleo. Sin embargo, varios países de la región han decidido coincidir con Colombia en priorizar la transformación hacia energías limpias. ¿De qué manera se podría aprovechar esta relación con el mundo árabe en ese sentido? Justamente aquí hay que pelear contra una estigmatización y es siempre pensar que los países de la península arábiga o de Oriente Medio son países que simplemente se dedican a la exportación de hidrocarburos, sino que son países que, como Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y demás, han apostado muy fuertemente a la diversificación y a la consecución de energías limpias. Ahí es donde precisamente la agenda del presidente Petro, justamente esta descarbonización de las economías mundiales, tiene mucho acento y puede lograr muchas oportunidades de negocio para lograr esta transición, dado que pues, ya estos países tienen una agenda muy adelantada en ese sentido.
Muy bien, pues hagamos ahora un balance temático de la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y el príncipe Mohammed bin Salman. El presidente Petro invitó a Arabia Saudita a contribuir en la búsqueda de soluciones al conflicto entre América Latina y Estados Unidos. Veamos. Le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, de diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Entonces le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos. Ahí escuchábamos y veíamos al presidente Gustavo Petro hacer esta solicitud. Mario, ¿cuál podría ser el aporte de Arabia Saudita precisamente en este diálogo internacional? Pues precisamente Arabia Saudita es un país que desde hace al menos 40 años es un líder regional muy importante por su peso económico, por su relación especial con Estados Unidos, porque pues recordemos que hay un fuerte vínculo de respeto mutuo, de colaboración mutua, y precisamente puede ser la perfecta oportunidad para que un presidente que ha tenido bastante simpatía de parte del mundo árabe justamente en su postura frente a los temas de Gaza y otros, logre conectar con este líder regional que a su vez sea un mediador en un conflicto que pues ha tenido episodios muy desafortunados como lo que ha ocurrido con las lanchas en el Caribe y diferentes escaladas en los discursos de un lado y de otro. ¿Qué experiencias, Mario, tiene el mundo árabe precisamente en resolución de conflictos que puedan servir como referencia para esto que está proponiendo Colombia? Yo creo que la tienen toda precisamente porque este lugar del mundo tiene como tres condiciones, ¿no? Primero, que es un lugar, es una zona muy rica en recursos naturales, especialmente hidrocarburos, lo que lo hace pues obviamente muy atractivo para las grandes potencias, como hacía en su momento pues la Unión Soviética en el pasado, Estados Unidos, China y otros, pero que precisamente por este exceso de recursos naturales, pues es una zona muy conflictiva, ¿no? Recordemos que no solamente es el papel de Israel, sino que también hay milicias, hay grupos separatistas, grupos extremistas que han hecho que esta zona tenga muchas tensiones geopolíticas, muchas escenas de violencia y que obviamente permite que un país como Arabia Saudita, líder, que es un país que, claro, es una monarquía, pero al final es un país relativamente estable, pues tenga esta experiencia justamente en la negociación con las diferentes partes. El gobierno colombiano ha manifestado la intención clara de resolver el problema de las drogas a través del diálogo. ¿Cómo se puede insertar esto en el contexto global? Pues es muy importante porque obviamente la guerra contra las drogas, aunque uno puede decir que es liderada por Estados Unidos, pues responde a varios regímenes internacionales, desde Naciones Unidas, y si se quiere replantear esta guerra, que obviamente pues algunos consideramos que es una guerra totalmente perdida desde hace varios años, porque no se han cambiado las dinámicas del consumo, las dinámicas de la producción, el gusto de los consumidores del centro, pues llevaría a que países, y especialmente líderes regionales como Arabia Saudita, puedan servir para comenzar a plantear ideas alternativas en esta guerra contra las drogas para tratarlo como un problema de salud pública, que es como debió haber sido desde el principio, y no como un tema de la represión desde ciertos países. Muy bien, Mario, pasemos ahora al tema de las inversiones. Diversificar los mercados internacionales es una necesidad estratégica para el país. ¿Cómo se reconecta la historia compartida entre Colombia y el mundo árabe, fortaleciendo precisamente estos lazos a través del comercio y desde la inversión? Bueno, hay que decir que en ese sentido Colombia ha sido un país un poco desagradecido en la medida en que pues desde el principio del siglo XX y sobre todo en tres oleadas, una comenzando el siglo, otra después de la Primera Guerra Mundial, otra evidentemente después de la Segunda, ha habido una muy importante migración de colonias de lo que antes era el Imperio Otomano, ¿sí? De estos países, por ejemplo Siria, Líbano, la misma Turquía, la península arábiga, hacia Colombia, generando pues obviamente oportunidades de comercio, ¿sí? O sea, recordemos que en Colombia pues hay una colonia muy importante de esta región del mundo, que nos ha abierto muchas puertas, ¿sí? Pero que desgraciadamente Colombia no ha tenido desde el último siglo al menos una política migratoria muy abierta, por eso estas comunidades se terminaron asentando en el norte, no llegaron tanto al centro del país, y eso ha llevado a que, por ejemplo, países como Siria tengan embajada en Colombia y no en el caso opuesto, ¿no? O sea, que Colombia ha sido un país que solo hasta ahora, con el gobierno Santos, por ejemplo, con la instalación de la embajada en Abu Dhabi, y ahora en el gobierno Petro con la instalación de la embajada en Doha y ahora en Riad,
pues pueda justamente fortalecer esos vínculos y buscar una alternativa diferente a este mundo unipolar que hasta ahora ha funcionado. Bien, pues justamente desde esa posición escuchemos al presidente Gustavo Petro sobre las posibles inversiones entre ambas naciones. El acercamiento de Arabia Saudita como gran fuerza de inversión, respetando la cultura colombiana en terreno económico, corto plazo café, cacao, que creo que son productos que ya prácticamente están circulando y que queremos ampliar en beneficio del campesinado colombiano, sobre todo en esas zonas donde hay cultivos de hoja de coca que perfectamente tendrían cultivos de café o de cacao. A más a mediano plazo lo invitamos a pensar en unas inversiones que tienen que ver con energías limpias, ojalá en La Guajira, donde hay una comunidad árabe importante que podría entablar un diálogo entre el mundo árabe y el mundo guayú y relanzar una tierra tan hermosa en un turismo sostenible, culturalmente sostenible, el gran potencial de energías limpias que se puede desarrollar ahí, de cara incluso a limpiar la matriz energética de los Estados Unidos. Al tema de inversiones se suma el turismo. Colombia ya ha recibido más de 7 millones de visitantes extranjeros al año. El presidente anunció una nueva ruta aérea directa Bogotá-Riad. Veamos lo que dijo el mandatario colombiano. Va a haber una aerolínea directa entre Arabia Saudita y Colombia. Yo he buscado ampliar cada vez más estas aerolíneas que pueden llevarnos al mundo entero, no solamente hacia un solo sitio, y abrir la mirada colombiana al mundo, no solamente a un solo sitio, porque esto va a enriquecer nuestro país desde el punto de vista material y desde el punto de vista intelectual. El anuncio de esta nueva ruta aérea sin duda es una propuesta de beneficio mutuo. Mario, ¿qué impacto tiene esta nueva conexión aérea para el país? La verdad tiene un impacto gigante porque uno de los problemas que parecería muy obvio, pero no lo es tanto, es que precisamente para la inversión, para el turismo, para todo lo que el presidente Petro está buscando en este lugar del mundo, es muy importante facilitar las vías de acceso, ¿no? Porque hasta ahora obviamente la conexión se da por aeropuertos de Europa, ¿cierto? Pero que haya un vuelo directo o una sucesión de vuelos directos entre un país y otro permitiría que inversionistas, turistas, o sea, de un país que tiene un alto poder adquisitivo, pudieran visitar Colombia con suma facilidad y que pudieran obviamente buscar lo que se busca en este posicionamiento tanto del turismo como de la inversión extranjera a estos países, a un país que ha apostado en ello como Colombia. Ahora Colombia, con su biodiversidad y con su marca de país, el país de la belleza, ¿se consolida entonces también como un atractivo turístico para los visitantes del Golfo? Sí, claramente Colombia ha apostado muy fuertemente desde hace unos años, pero especialmente en este gobierno, a lograr posicionar su belleza natural y de diferentes lugares que por temas relacionados al conflicto armado han sido de alguna manera pues vedados para muchos turistas del extranjero, pero que ahora con una situación mucho más favorable que hace unos años puedan llegar a estos turistas a conocer lugares que, por ejemplo, en zonas desérticas, como son estos países, pues puedan lograr conocer otros destinos y obviamente pues invertir en las comunidades, que es lo que se buscaría. En este escenario internacional, nuevamente el presidente Petro habló sobre la inteligencia artificial, a la que definió como la aglomeración del conocimiento humano, y subrayó la importancia de regular su desarrollo y su uso ético. Inteligencia artificial en torno a la biodiversidad, que es la gran riqueza de Colombia, y será la cuarta riqueza como rama económica del mundo. Mario, ¿por qué es prioridad global la regulación de la inteligencia artificial? Porque como cualquier tecnología de la historia, pues tiene un componente que podría permitir llevar a la prosperidad de los pueblos, al desarrollo obviamente económico, social y demás, de alguna forma a liberar a los seres humanos de estas dinámicas laborales, sociales y estas necesidades, pero que también tiene un componente muy peligroso y que el presidente Petro lo ha enfatizado muchas veces, y es como obviamente cualquier tecnología mal utilizada, mal regulada puede llevar lejos de a esa emancipación humana a una nueva forma de esclavitud, ¿cierto? Nuevas formas de dominación y de control que requieren esta obviamente regulación mundial. Y cómo no hacerlo con países que, pues precisamente en esta transformación de una economía primaria como son los hidrocarburos a la tecnología y la ciencia, pues buscar este aliado para lograr este tipo de regulaciones a nivel mundial.
Mario, y muchas personas se preguntan frente a este tema que es de interés mundial, ¿cómo podría funcionar una cooperación internacional para este tema precisamente entre Colombia y Arabia Saudita? Evidentemente, una situación particular con este gobierno es que se lanza el agua y después comienza a crear los marcos, digamos, de entendimiento y demás. Pero esta cosa es importante, ¿no? Porque muchas veces por pensar mucho en lanzarse a estos acuerdos, memorandos de entendimiento, pues se nos van los gobiernos y no se cristaliza nada. Entonces yo creo que es importante lanzarse de alguna manera, buscar esta cooperación y ya cuando se tiene como esta intención al alto nivel entre el primer ministro de Arabia Saudita y el presidente, pues, de Colombia, ya se puedan reglamentar ya los diplomáticos de carrera. Por eso es tan importante que haya una misión diplomática permanente en Riad, que ya sean ellos los que en su trabajo del día a día puedan llegar a acuerdos mucho más sólidos y mucho más precisos. Muy bien, pues avanzando en la agenda internacional Arabia Saudita, cabe destacar los memorandos de entendimiento firmados entre ambos países para fortalecer y proyectar sus relaciones bilaterales. Uno de ellos corresponde al sector energético, suscrito por el ministro colombiano Edwin Palma y por su homólogo del Reino de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman. En el siguiente informe les contamos los detalles. En el marco de la política de diversificación y cooperación energética internacional, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia firmó un memorando de entendimiento en materia de energía con el Ministerio de Energía del Reino de Arabia Saudita. El acuerdo establece un marco de cooperación de 5 años, renovable, que permita desarrollar proyectos conjuntos en hidrógeno limpio, energías limpias, eficiencia energética, captura y almacenamiento de carbono, digitalización y tecnologías de innovación en el sector energético. Arabia Saudita tiene su matriz energética fundamentalmente en energía fósil, pero ellos en los próximos 5 años piensan pasar del 100% de energía fósil al 50% de energías limpias, y eso es muy importante porque demuestra que a pesar de que estas economías son fuertemente fosilizadas, también están pensando en el futuro. El ministro de Energía anunció que Colombia fue invitado por el Reino de Arabia a uno de los foros de minería más importantes del mundo, que se realizará en Riad en enero de 2026. Y le hemos propuesto al Ministerio de Minas, por aparte, suscribir un memorando de entendimiento en materia de minería estratégica, de minería para la transición energética, y nos han invitado el próximo mes de enero a uno de los foros de minería más importantes del mundo, aquí también en esta ciudad, y este encuentro entre los dos gobiernos, entre dos mundos distintos, nos demuestra que estamos pensando en el camino correcto, hacia el futuro, mirando hacia el futuro. El ministro Palma también resaltó que este tipo de acuerdos fortalecen la seguridad energética del país y reafirman el compromiso del gobierno nacional con una transición energética ordenada, planificada y con justicia territorial. Mario, ¿cómo se está posicionando Colombia ante el mundo como un socio estratégico en materia de energía? Pues claro, parte de lo que ha establecido este gobierno, a pesar de que Colombia no es un gran productor de energía ni un gran contaminante, es precisamente un discurso que logre esta transición, el cual, pues obviamente, a pesar de esta situación de déficit en la gran producción comparado con estos países, pues crea un discurso que evidentemente encuentra unos socios, ¿sí?, que copian estas ideas y que permitan que Colombia se vuelva una cabeza de playa en el continente americano, específicamente en nuestra región latinoamericana, para comenzar a desarrollar toda esta infraestructura de desarrollo de energías limpias y alternativas, como lo que pues evidentemente se buscaría con este gobierno. En los próximos 5 años, los países árabes se han propuesto transitar hacia energías limpias. Están pensando en el futuro y, por supuesto, también en Colombia. ¿Cuál es el mensaje, Mario, que se envía desde Riad sobre la transición energética y el papel que puede jugar nuestro país en ese proceso? Yo creo que el mensaje es claro. El mensaje es: ya hemos logrado obtener una riqueza derivada de la explotación de recursos naturales como hidrocarburos. Es el momento, pensando en todo este fenómeno del cambio climático y en las nuevas agendas para las nuevas generaciones, cambiar esas energías que sean más sostenibles en el largo plazo. Y pues para eso Colombia se convierte en un socio estratégico de gran valor, justamente porque hay un presidente que es receptivo a este mensaje, que evidentemente no quiere seguir explotando indefinidamente los recursos naturales, contaminantes y derivados del carbón, y que por eso mismo pues, se encuentra esta sinergia entre estas dos regiones del mundo que hasta ahora tenían una conexión realmente muy simbólica, tal vez un poco Brasil, algo Argentina, algo México, pero un país que no hayan explorado tanto y que permita lograr esta transición de una manera pues obviamente organizada y mucho más escalonada.
Mario, además de la energía, el Gobierno Nacional impulsa al sector agropecuario a través de su internacionalización, consolidando acuerdos estratégicos que abren nuevas oportunidades comerciales. Conozcamos ahora qué certificaciones obtuvo Colombia para ingresar al mercado árabe. En el marco de la gira internacional, la Agencia de Desarrollo Rural anunció avances en materia de certificaciones, comercio directo y atracciones de inversión para fortalecer la economía campesina e indígena. Uno de los principales logros de la agenda fue el acuerdo para que Colombia adopte la certificación halal, requisito esencial para exportar alimentos procesados y productos agropecuarios a los países árabes. Es una certificación que se llama certificación halal, que va de acuerdo a sus creencias religiosas, ciertas condiciones en la forma de producir o hacer alimentos procesados, agroindustrializados, o el sacrificio de los animales y demás. Además, se firmó un acuerdo para que el café colombiano sea exportado directamente desde cooperativas campesinas e indígenas, eliminando los intermediarios internacionales que encarecen el producto y reproducen las ganancias para el productor. Estamos ofreciendo desde las cooperativas campesinas, organizaciones indígenas, una venta directa de café con muy buenas calidades, muy buena puntuación en su calidad de taza. Uno de los logros más importantes de esta política es eliminar la intermediación. Ahora será posible exportar directamente desde cooperativas campesinas e indígenas, garantizando de esta manera que la rentabilidad llegue a quienes realmente labran la tierra. El agro como motor de la paz, generador de empleo digno y desarrollo rural. ¿Cómo explicarle esto a los colombianos? Explicarlo en un marco de un posconflicto en el cual una de las grandes causas de esta situación de violencia que hemos vivido por muchos años es justamente la tenencia y la muy mala distribución de la tierra. Precisamente en este precepto que se ha adelantado, que la tierra sea de quien la trabaje, de que se ponga a producir, un país con tanto potencial como es Colombia, que desgraciadamente por diferentes políticas latifundistas, de concentración, centradas por ejemplo en ganadería extensiva u otras, han desaprovechado ese gran potencial que tiene Colombia para esta agroexportación. Justamente pensando en países que pues, son mayormente desérticos, pues hay un gran mercado de acceso y obviamente hay toda una serie de preocupaciones que llevan a posicionar, como tú dices, a gira al pequeño, digamos, productor, ¿sí? Y al pequeño exportador para que llegue a estos mercados de acceso de una forma mucho más fácil, mucho más expedita y que obviamente se abran estos mercados, que creo que es una apuesta muy interesante por hacer. Pero sin duda alguna uno de los potenciales más grandes también de nuestro país es el café colombiano como protagonista en estos mercados. ¿Cómo analizar también este producto a nivel internacional? Pues justamente que el café es un producto que obviamente pues, hace parte del gusto de muchos países, de no todos, pero que justamente al lograr esta certificación, como la Halal, que es una certificación que permite que personas que siguen desde su convicción religiosa una serie de dietas, como por ejemplo puede ser la dieta kosher para los judíos, en este caso los halales para el mundo musulmán, pues puedan nuevamente ver en este producto, que está muy bien posicionado en otros lugares, como por ejemplo pues, Norteamérica, Europa y demás, una alternativa a su dieta que les permita pues obviamente valorar digamos, el gran sabor y la suavidad del café colombiano, para obviamente fortalecer estos vínculos entre ambos países. También es importante mencionar que Colombia estará participando en la Feria de Shanghái, mostrando la calidad y la diversidad de su oferta agrícola. ¿Esto cómo posiciona a Colombia ante el mundo? Pues yo creo que es un gancho muy importante el partir de la industria del café, que es la industria emblemática de Colombia frente a muchísimos mercados, que también es una apuesta muy interesante con el caso chino, porque pues, recordemos que en China de alguna manera la bebida tradicional suele ser más el té, pero que esos hábitos de consumo, obviamente en la medida en que China ha sido un país que se ha abierto más al mundo y ha adoptado ciertas costumbres occidentales, y una de ellas puede ser, por ejemplo, el consumo del café, pues para el día a día, permita que este gancho, que es el café, posicione otros productos, es decir, que a partir de esta vitrina que le da el café a Colombia se puedan llevar a cabo, que hay otra diversidad de productos que garantizan la calidad de la tierra en Colombia, digamos, la pequeña agricultura, para lograr en estas ferias internacionales posicionar estos productos y diversificar las exportaciones, que es lo que al final se busca en estos gobiernos. Bien, Mario, pues más adelante continuamos con este análisis de la agenda internacional porque la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció la firma de un memorando de entendimiento en materia agroindustrial, comercial y turística que consolida esta nueva etapa de cooperación entre ambos países. En el siguiente informe les contamos todos los detalles.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció desde Riad que Colombia y Reino de Arabia Saudita firmaron un memorando de entendimiento de cooperación binacional en materia de agroindustria y comercio y turismo. Esto precisamente nos abre un camino importante para trabajar en equipo, para revisar dinámicas de complementariedad, sobre todo en el sector agroindustrial, que es un punto muy importante y una fortaleza para nosotros como país y para ellos una necesidad inminente. La ministra indicó que el memorando busca superar las barreras en el campo sanitario. Vamos a firmar otros memorandos de entendimiento de tal manera que construyamos una ruta clara en la que las relaciones con Arabia Saudita se consoliden, se profundicen y podamos de alguna manera superar barreras en términos sanitarios y fitosanitarios y consolidemos de alguna manera una oferta agroindustrial, turística y comercial con Arabia Saudita. Se refirió además sobre Expo Riad 2030. Hemos tenido reuniones con inversionistas, con empresarios, también nos reunimos con toda la gerencia o el equipo organizador de Expo Riad, que es una apuesta muy importante en la que Colombia va a ser el país anfitrión. Es una apuesta por mostrar nuestro potencial productivo, nuestra oferta turística. Uno de los propósitos del Ministerio de Comercio en el Reino de Arabia fue dar a conocer el programa Colombia, el país de la belleza. Un país rico en talento humano, un país rico en biodiversidad, un país rico en construcción de paz, un país rico en muchos componentes, y eso es lo que queremos mostrar precisamente en esta región. En el marco de esta agenda internacional, Colombia reafirmó su política exterior abierta al diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de sus lazos con el Reino de Arabia Saudita y, por supuesto, con el mundo árabe. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio sostuvo un encuentro con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Adel Al-Jubeir. Aquí el balance de este encuentro. Como parte de la agenda oficial de trabajo en Riad, Arabia Saudita, la canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, sostuvo un encuentro bilateral con Adel Al-Jubeir, ministro de Estado de Asuntos Exteriores, miembro del Consejo de Ministros y enviado para asuntos climáticos del Reino de Arabia Saudita. El propósito del encuentro fue fortalecer la cooperación política entre los dos estados, avanzar en la consolidación de los lazos de amistad que los unen y ratificar la voluntad compartida de mantener espacios de diálogo diplomáticos. Con este encuentro, Colombia reafirma su compromiso con una política exterior abierta al diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de sus lazos con el Reino de Arabia Saudita y con el mundo árabe. En esta agenda de alto nivel y en el marco de la 9ª edición de la Iniciativa de Inversión Futura FI9, el presidente Gustavo Petro participó en este foro global que reunió a líderes influyentes de todo el mundo para impulsar el crecimiento sostenible, promover la innovación y canalizar inversiones que contribuyan al bienestar de la humanidad. Bajo el lema La clave de la prosperidad, abriendo nuevas fronteras de crecimiento, esta conferencia internacional contó con más de 600 ponentes y 15 jefes de Estado, entre ellos los de Colombia, Albania, Bangladesh, Bulgaria, Cuba, Chipre, Guinea Ecuatorial, Irak, Jordania, Kenia, Kosovo, Mauritania, Montenegro, Pakistán y Ruanda. La FI9 buscó poner a la humanidad en el centro del debate ante los desafíos de la fragmentación global y los vertiginosos avances tecnológicos. Su objetivo principal, transformar ideas en soluciones prácticas en 4 ejes estratégicos: inteligencia artificial y robótica, educación, salud y sostenibilidad. Colombia cierra con un balance positivo esta agenda internacional Arabia Saudita, Mario. La verdad es que podría decirse que sí, en la medida en que hay que entender que estamos en un mundo que está cambiando mucho, un mundo donde ya la hegemonía estadounidense no funciona de la manera en que ha venido funcionando en el pasado. Ni siquiera el presidente Trump está en esa intención. O sea, vamos a conocer un mundo mucho más multipolar, mucho más panregionalizado, y en ese orden de ideas buscar nuevos aliados, nuevos horizontes que desafortunadamente nuestros presidentes del pasado no procuraron mucho. Hay algunas excepciones, obviamente, como el presidente Santos, por ejemplo, o Samper, que fueron presidentes que buscaron de alguna manera buscar a sus iguales en el resto del mundo, salirse un poquito de la órbita de Estados Unidos, pero desgraciadamente otros no lo permitieron mucho. Siempre será positivo el balance cuando se buscan nuevos horizontes, abrir nuevos mercados, abrir nuevos socios para el desarrollo colombiano y no depender solamente de un solo
pueblo aliado. ¿Cuál es ese mensaje clave que deja esta visita, Mario, para los y las colombianas? El mensaje clave es que no hay nunca un esfuerzo diplomático que sea en vano. Desgraciadamente, muchas veces la diplomacia es medida en términos del dinero que trae en el corto plazo, pero hay que entender que la política exterior de los estados es una política exterior que tiene que buscar muchos más horizontes, diversificarse, buscar influencia política, buscar opciones de inversión claramente, buscar mediación, como por ejemplo en los conflictos que tenemos actualmente con Estados Unidos, todavía desde un plano manejable, y que ahí aparecerán nuevos países que también de pronto por este miedo a sentir que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos tampoco se van acercando. Entonces creo que es una buena dinámica que se pierda ese miedo de parte y parte y que comencemos a trabajar relaciones multilaterales de una forma mucho más saludable para Colombia y en general para el mundo. A continuación, el flash informativo con los hechos más destacados de esta agenda internacional. Zahira, Natalia, es un gusto saludarlas en este flash informativo en donde desde Riad el presidente Gustavo Petro presentó la nueva embajada de Colombia, una sede moderna que exalta la dignidad y la belleza del país. Espacios culturales, salón para la niñez y una muestra de biodiversidad representan la cultura colombiana. Este hito fortalece la presencia de Colombia en el Golfo y abre oportunidades en comercio, turismo, inversión y diálogo cultural con Arabia Saudita. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con representantes del Fondo de Inversión Pública Saudí para atraer inversión y abrir nuevos negocios. Además, visitó el stand de Saudi Coffee Company y anunció que Colombia obtuvo la certificación halal para la venta de café y cacao en el Medio Oriente. La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció la firma del primer memorando de entendimiento cultural entre Colombia y Arabia Saudita, un puente de diplomacia cultural que habilita las residencias artísticas, colaboración entre museos y bibliotecas. Con este resumen de los encuentros bilaterales y la visita del presidente Gustavo Petro al stand de la Saudi Coffee Company, llegamos al final de esta edición especial de Agenda Internacional Arabia Saudita. Natalia, Mario, ha sido un placer encontrarnos en este espacio informativo y, por supuesto, poder profundizar y analizar esta agenda internacional del mandatario colombiano. Gracias, Mario, por acompañarnos en este importante espacio que sin duda alguna deja grandes acuerdos e inversiones, una visita internacional muy importante y que aquí en la Presidencia de la República, en estos espacios informativos, seguiremos analizando. Gracias, Mario. Zahira, Natalia, muchas gracias por la invitación como siempre y un saludo a la teleaudiencia. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.